Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del día, 43 minutos. Avanzamos con más noticias de Caracol del día. Se agudiza la crisis por cuenta de las lluvias en el país. Estamos en vivo desde Santander, Magdalena y Antioquia con los reportes más recientes. Iniciamos en Santander, donde hay más de 50.000 personas incomunicadas por derrumbes e inundaciones. Allí se encuentra Natalie Ayala. Natalie, cuéntenos cuál es la situación en el departamento. Adelante. Alejandra, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, es un panorama crítico en el departamento de Santander por cuenta de las lluvias de los últimos días. Está lloviendo casi que a diario. Ayer una tormenta eléctrica registrada en la provincia de García Rovira generó inundaciones graves en el municipio de Málaga, en la zona céntrica. También en el municipio de San Andrés, en donde quedó pues las calles convertidas en ríos. Viviendas en 24 municipios que ya debieron declarar la calamidad pública están gravemente afectadas. Pero han dicho las autoridades que el panorama más complejo se está registrando en las vías, en la zona rural. Hay incluso campesinos que no han podido sacar sus productos, sus cosechas a venderlas, y lo preocupante es que estamos en plena cosecha cafetera y Santander es uno de los departamentos que más cultiva. Pero ¿qué está pasando en el departamento? Pues en el siguiente informe les cuento. Miren aquí. Miren, con el agua hasta el cuello. Necesito ayuda, que por favor me vengan y me ayuden. Este es el desesperado relato de una de las tantas familias en Santander a las que se les han inundado sus casas debido a las intensas lluvias de las últimas horas. Se registran fuertes lluvias que causan el colapso del alcantarillado en el casco urbano. En San Andrés nuevamente el agua ocasionó emergencias. En Güepsa también varias viviendas terminaron inundadas. Son 60 familias las que se encuentran afectadas en este momento, lo mismo que el municipio de Chipatá. También el mismo fenómeno, presentan deslizamientos y atención a cerca de 10 viviendas que se vieron afectadas por las inundaciones. El municipio de Suaita, el municipio de Confines también reportan afectaciones, cierres viales en vías secundarias y terciarias. Por el cierre de estas vías, los campesinos no tienen cómo sacar sus productos para vender las cosechas. Hacemos un llamado a las autoridades municipales, departamentales, para que tomen medidas sobre esta situación difícil que está presentando estas comunidades. Otra vez nos inundamos, esta vez fue mucho peor. Nos volvimos a inundar, señor alcalde, por favor, la colaboración de su merced. Estamos inundados, aquí baja demasiada agua. Por estas emergencias, en 24 municipios de Santander declararon la calamidad pública. Son más de 600 familias las damnificadas en todo el departamento. Y ahora vamos al Magdalena, en donde se siguen sintiendo los efectos del huracán Melissa. Las lluvias no cesan, con algunas inundaciones en los municipios del centro y del norte de este departamento, acompañado de fuertes vientos. En las últimas horas, en la bahía de Santa Marta, se registró una tromba marina. Winton de Farías, ¿cuál es este fenómeno? A pesar que la tormenta Melissa se aleja del Caribe colombiano y se acerca más a la costa de Jamaica, su incidencia sigue siendo bastante grande, sobre todo en los municipios del norte del departamento del Magdalena. Estamos hablando de Ciénaga, Fundación, Aracataca, zona bananera y sobre todo el distrito de Santa Marta, donde no solamente ya se presentan lluvias, sino también la conformación de la famosa trombas marinas, la cual es un fenómeno meteorológico producido por la influencia o la incidencia entre aire caliente y aire frío y que termina descendiendo hacia la superficie marina. Pues bien, en las últimas horas en el sector de Taganga y también de la bahía de Santa Marta se presentó este extraño fenómeno meteorológico para las costas del Magdalena, generando cierto miedo no solamente en turistas, sino también en las personas que se encontraban en ese lugar. Estas son las recomendaciones de las autoridades con respecto a Melissa en Santa Marta. Que van a continuar las lluvias generándose en los departamentos de La Guajira, Magdalena y posiblemente Atlántico, y algo de nubosidad en Bolívar. Se recomienda mantener las precauciones, sobre todo para las embarcaciones menores, verificando constantemente los boletines que están emitiendo las autoridades con el fin de prevenir accidentes. Según los pronósticos del IDEAN, las lluvias también continuarán no solamente en la zona urbana de Santa Marta y los municipios del norte del departamento del Magdalena, sino también en la Sierra Nevada de Santa Marta. De allí hay que estar muy atentos y muy alertas, sobre todo al crecimiento del caudal de los ríos.
Winton, y en el municipio de Cáceres, en Antioquia, continúan incomunicadas más de 7.000 personas por el colapso de un puente artesanal. María Paula Jiménez, ¿cuál es el panorama hoy? Alejandra, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues continúa esta emergencia que tiene incomunicada a 7.000 personas. Lo que dice la comunidad es que es la segunda vez que este puente artesanal que ellos mismos fabricaron, pues colapsa a cuenta de la creciente en el río Cacerí. Hacen un llamado fuerte a las autoridades de la alcaldía de ese municipio, pero también a la gobernación de Antioquia para que los ayuden a solucionar ese paso sobre este río. Esto teniendo en cuenta las afectaciones que están teniendo en salud, educación y entre otras preocupaciones que tienen ellos al no poder cruzar esta vía. Seguimos con la problemática del puente sobre el río Cacerí, ya que el puente que se había improvisado para pasar las motos también colapsó. Entonces queremos decirle que por favor se pongan la mano en el corazón, ya que es una problemática para nosotros ingresar a las veredas que hay al otro lado del río Cacerí. Son muchas veredas que estamos perjudicados. No tenemos por dónde ingresar los alimentos. Está perjudicado el sector salud, el sector educación. La preocupación inicial radica en que mañana lunes muchas de estas personas tienen que salir a trabajar, así como los niños tienen que llegar a las instituciones educativas y por ahora tendrán que pasar por lo que queda de este puente. Se espera que entre lunes y martes se pueda dar una solución temporal a este paso en el río Cacerí. Sí, señora, que se dé una solución lo antes posible, María Paula. Gracias. 12 del mediodía, 50 minutos. Y en medio de esta temporada de lluvias en el departamento de Sucre piden ayuda, pues continúa la crisis que se ha mantenido desde hace más de 4 años en la zona de la Mojana sucreña. Aunque hay avances en obras complementarias, las comunidades aseguran seguir afectadas. El panorama en la subregión de la Mojana sucreña sigue siendo crítico debido a las inundaciones que se presentan en la zona, provocadas principalmente por el rompimiento del dique en Caregato. Las aguas del río Cauca han generado afectaciones en 6 municipios de esta parte del departamento y ya son 16.705 familias damnificadas. Que están sufriendo por estas aguas del río Cauca. 5 años que nos están inundando. No podemos vivir en nuestras casas. La temporada de lluvias que atraviesa el país aumentaría la emergencia en esta importante zona productiva de Sucre. Nosotros como organismo de socorro realizamos un monitoreo permanente de estas zonas a través de los observadores comunitarios de riesgo, los cuales se direccionan a las administraciones municipales para que tomen medidas preventivas ante esa situación. La obra de ampliación del canal La Esperanza promete ser clave para el cierre del boquete. Presenta un avance del 78%. Y tuvimos una oportunidad no solamente para dar una rendición de cuentas de lo que ha venido haciendo el gobierno nacional, sino sobre todo para reafirmar el compromiso de este gobierno con la subregión de la Mojana. Durante todo este tiempo de la emergencia, la gobernación de Sucre ha llevado ayudas humanitarias y mercados o alimentos a las familias mayormente afectadas. Esto con inclusive apoyo y cooperación internacional. Y en los próximos días se colocará la primera piedra de la construcción del hospital en el municipio de Majagual, en la Mojana sucreña. Estamos validando qué puntos están más afectados y qué actividades podemos hacer de la mano con esta fundación que ha venido a ayudarnos en este momento tan crítico que tenemos en el departamento. Los habitantes de la Mojana solo piden e insisten en una obra que permita el cierre definitivo del chorro de Caregato. Entre tanto, el Caribe continúa en máxima alerta por la formación del huracán Melissa, el cual alcanzó categoría 4 durante las últimas horas y deja 4 muertos en Haití y República Dominicana. Sí, señora, a esta hora el fenómeno natural se localiza al sur de la isla de Jamaica con vientos de 222 kilómetros por hora, avanzando lentamente hacia el oeste con escasos cambios en su fuerza. Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en parte de Jamaica y el sur de la Española hasta mitad de semana, según lo informa el Centro Nacional de Huracanes. El ojo de la tormenta se encontraba esta mañana a unos 180 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica, y a unos 445 kilómetros al suroeste de Guantánamo, esto en Cuba.
Y en nuestro país se mantiene la alerta en los departamentos de la región Caribe como Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, en Antioquia específicamente en el Golfo del Urabá, entre otros, con aumento de lluvias. De acuerdo con información del IDEAM, se espera un oleaje superior a los 4 metros y los picos más elevados se ubican en la zona de alta mar de los departamentos de La Guajira y del Magdalena. Y a las 12 del día 53 minutos hablamos de las duras consecuencias de la lista Clinton. El presidente Gustavo Petro y su círculo cercano ya comenzaron a afrontar los bloqueos financieros y todo lo que implica la decisión de Estados Unidos. Este fue el comunicado de una decisión histórica, un golpe a la reputación y un bloqueo financiero total. Esas son solo algunas de las implicaciones que tiene estar en la lista Clinton. Luego de que el gobierno de Donald Trump decidiera que el presidente Petro, su hijo, esposa y el ministro del Interior Armando Benedetti fueran incluidos a la lista OFAC, diseñada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son múltiples las consecuencias que están por venir. Básicamente, una muerte civil y financiera. En Colombia, la Corte Constitucional ha dicho que la inclusión de un individuo colombiano o de una persona jurídica colombiana en la lista, en una lista restrictiva, en este caso la lista OFAC, es una causal objetiva y razonable para que las entidades financieras puedan cancelar las cuentas bancarias de los individuos que están en esa lista y, por supuesto, bloquear todas las transacciones que estos individuos hagan en Colombia y en el exterior. Estar dentro de la lista Clinton es un sinónimo de ser invisible en el espectro económico. Todas las propiedades, cuentas o cualquier tipo de activo financiero que estén bajo el dominio de los Estados Unidos quedan bloqueados, y ese bloqueo ya inició. Para ellos como individuos, la inclusión en la lista OFAC implica no solamente unas sanciones, sino la imposibilidad de interactuar con gran parte del sistema financiero global. Y eso obviamente es muy grave para ellos como individuos. El gobierno de los Estados Unidos no ve al gobierno actual de Colombia como un interlocutor válido. Y en consecuencia lo que está haciendo es pasar la página del gobierno Petro. Pero no solo eso, las relaciones comerciales entre personas naturales y empresas estadounidenses no existen para quienes están en la lista Clinton. Esto quiere decir que las transacciones, pagos, préstamos, tarjetas débito o crédito o contratos no son posibles. Además, los bancos del mundo empiezan a restringir a estas personas por temor de alguna represalia. Incluso las mismas empresas vetan a los sancionados en la lista porque evitan a toda costa el riesgo de también ser incluidos en la lista OFAC. Son sanciones económicas, administrativas, no judiciales, y buscan, por un lado, aislar a esas personas que han sido sancionadas de cualquier tipo de transacción económica. Buscan modificar el comportamiento y en este caso particular del presidente de la República y su entorno más cercano, lo que buscan es que modifiquen las políticas económicas y el relacionamiento. Lo que hoy está pasando es histórico para el país. Gustavo Petro es el primer presidente de Colombia en ejercicio que es incluido en la lista Clinton. Organizaciones terroristas y narcotraficantes de los cárteles más temidos de la droga hacen parte de este registro, en el que también están el Clan del Golfo y el Tren de Aragua. Como un fuerte coletazo a la reputación, viajar a los países aliados puede convertirse en un dolor de cabeza, porque suelen retirar las visas y aplicar las mismas sanciones. Y a propósito de este tema, el diario El Tiempo nos trae en su editorial de este domingo Por el país desescalar. Sostiene que el manejo que le ha dado Petro a su relación con Trump no puede llevarse por delante a la nación. Dice, el momento es apremiante y todo puede empeorar. El camino no puede ser persistir en el mal manejo que Petro le ha dado a su relación con Trump. Las experiencias de los presidentes de México y Brasil, que han encarado sus diferencias con Estados Unidos sin poner a sus nacionales al borde del abismo, debe ser un referente para Colombia. En otra parte de este editorial dice que todo intento de salida debe fundarse en el desescalamiento. Y eso empieza con el lenguaje. Afirma que el país no puede darse el lujo de convertir una diferencia política en una crisis estructural con su principal aliado y concluye: lo que está en juego no es solo la honra de un mandatario, sino la estabilidad de una relación binacional que ha sido columna vertebral del desarrollo del país.
12 del mediodía, 58 minutos. En Colombia ya son varios los bancos que iniciaron el cierre de cuentas de ahorro y créditos a los funcionarios incluidos en la denominada lista Clinton, como lo son el presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, Nicolás Petro, hijo del presidente, y el ministro del Interior Armando Benedetti. Para entender a profundidad las consecuencias de una de las sanciones más importantes, a esta hora nos conectamos con Santiago Castro Gómez. Él es expresidente de Asobancaria. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole, ¿cuáles son las consecuencias en materia financiera de figurar en esta lista Clinton? Bueno, muchas gracias, Catalina y Alejandra, y buenas tardes a todos los televidentes. Primero, esa sanción que le hizo el gobierno Trump al presidente Gustavo Petro es el peor castigo financiero que se le pueda poner a una persona y no tiene precedentes en Colombia. Es que no recuerdo ni siquiera que a Samper, cuando le retiraran la visa, lo hubieran incluido en la lista FAC. Imagínense que toda la cotidianidad de una persona se transforma y su capacidad de acceso a bienes y servicios se limita completamente. No solamente no puede tener productos en el sector financiero, sino que también productos asociados. Yo dudo incluso que una tarjeta Cencosud o una tarjeta de Puntos Colombia, porque esas tarjetas están asociadas después a bancos que les pueden dar servicios o bienes por esas tarjetas. Tampoco van a tener la posibilidad. Es que, a diferencia de la retirada de la visa, que lo pongan al presidente Gustavo Petro en la lista OFAC, no solamente es un castigo dentro de Estados Unidos, como es el caso de la visa, sino que es en todo el mundo. Y lo siente aquí, incluso en Colombia, porque un banco, una institución financiera colombiana, no le puede prestar servicios. Y no es porque no quiera, es que es parte de un sistema global financiero y tienen bancos corresponsales. Llámese Bancolombia, llámese Banco Bogotá, llámese un banco pequeño. Trabaja todos los días a través de millones de transacciones con bancos corresponsales y los bancos corresponsales no pueden tener ninguna relación con un banco que tenga entre sus clientes una persona que está en la lista FAC. Entonces, que no digan ahora que es que la banca colombiana no está siendo valiente, no le puede prestar ese servicio. Y a propósito de esa sanción que usted define como el peor castigo, permítanos revisar también y analizar la respuesta que hace el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X textualmente, abro comillas, ¿los bancos de Colombia obedecen leyes de otro país y no las del nuestro? ¿Los bancos no tienen patria? Puedo entender que un banco extranjero me diga no, pero que un banco nacional me diga no, me abre una cuenta, que no me abre una cuenta bancaria, siendo el presidente, el jefe de Estado, me parece grosería conmigo y con mi país. ¿Acaso son oficina de asuntos extranjeros? ¿Qué opina sobre lo que manifiesta el presidente? Y le pregunto inmediatamente si los bancos en Colombia tienen la autonomía de cancelar cualquier tipo de contrato con esas personas de forma unilateral. Sí, es un contrato voluntario para ambas partes. Cualquiera lo puede cancelar. Y lo que no se le podría pedir a un banco colombiano es que por mantener la cuenta del presidente Gustavo Petro queden aislados del sistema financiero mundial, lo que les significa la muerte económica y con eso llevar a la crisis no solamente a los accionistas del banco, sino al capital representado por los millones de cuentavientes que están en ese banco. Entonces, no es que no quieran, no es que no quieran hacer patria, no es que quieran serle serviles a ningún imperio ni a ningún sistema capitalista. Es simple supervivencia. Si mantienen la cuenta del señor Gustavo Petro, inmediatamente pierden acceso al sistema financiero mundial. Y esto incluso aplica para el Banco Agrario, un banco del Estado, que quiero saber cómo va a actuar en estas instancias. Sí, señor, entendiendo que hace parte de un sistema global financiero. Hacemos parte de este sistema global financiero. Él es Santiago Castro Gómez, él es expresidente de Asobancaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Catalina y Alejandra. 1:00 p.m, 2 minutos. Vamos a revisar otra de las editoriales de los medios principales de nuestro país. Revisamos lo que dice el diario El Espectador en su editorial. Titula: incluir al presidente Petro en la lista Clinton es una insensatez. Sostiene que el anuncio del viernes pasado, en el que se incluye al presidente de la República, Gustavo Petro, a miembros de su familia y al ministro del Interior en la llamada lista Clinton, es confuso
incomprensible y solo puede entenderse como un paso más en el conflicto de egos que emprendió el presidente estadounidense con el colombiano, sin que esto signifique que validamos las muchas irresponsabilidades retóricas que ha cometido nuestro mandatario. Es notable que no se presentó prueba alguna por el gobierno estadounidense para esta decisión. Sí, señora, continúa este editorial del diario El Espectador. Estamos presenciando una agresión contra un país entero por decisiones tomadas democráticamente y termina con una pregunta. ¿Dónde están las voces sensatas dentro de la diplomacia de la Casa Blanca? Se acerca una nueva jornada electoral. El petrismo se prepara para definir su candidato presidencial. Creo que en el país hay una aspiración de que el cambio continúe. Hay que hacer cambios realmente en lo social. La consulta del pacto histórico marcada por tensiones y expectativas en las urnas. Colombia decide 2026. Consulta del pacto histórico. Hoy en nuestras ediciones. Cobertura especial por Noticias Caracol en vivo y todas nuestras pantallas. 1:04 p.m. Como veíamos hoy, el pacto histórico se está midiendo en las urnas. Las fuerzas políticas que acompañan al presidente Petro se enfrentan a un primer gran medidor de cara al próximo año después de un turbulento camino jurídico. Hoy se define entonces el candidato presidencial del pacto histórico entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y también las listas al Congreso. A esta hora avanzan las votaciones en 20.000 mesas que ha desplegado la registraduría en todo el país y estamos en vivo. Ustedes pueden ver desde diferentes regiones y vamos a iniciar con el puesto más grande del país, que es Corferias en Bogotá. Esteban Bejarano, buenas tardes. ¿Cómo transcurre esta jornada? María Camila, buenas tardes. Transcurre con total normalidad y tranquilidad. Durante la mañana, ciudadanos se han acercado a las 81 mesas de votación que están dispuestas aquí en el pabellón 1 de este centro de eventos. Este ha sido el panorama constante en este punto de la capital del país, que cabe resaltar tiene cerca de 313.000. Ese es el potencial de personas que pueden participar aquí en Corferias en esta consulta entre las fuerzas políticas que acompañan al presidente Petro. Recorrimos otros dos puntos en el occidente y norte de la ciudad, hasta donde también han llegado las personas a las urnas y donde se registra un transcurrir tranquilo. En Bogotá, el censo de votantes es de más de 6 millones de personas. Sí, recordemos además que el censo electoral para hoy es el nacional, el general, más de 39 millones de colombianos. Nos vamos a Cali ahora. John Alex Henao, ¿cuál es el panorama en la capital del Valle? Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Aquí estamos en uno de los puestos de votación en el Centro Administrativo Municipal. Todo fluye con total normalidad, sin ninguna anomalía reportada hasta el momento. Ustedes pueden apreciarlo. Aquí en el área metropolitana hay más de 330 puestos de votación y más de 700 mesas habilitadas. De Cali nos vamos a la capital antioqueña, Medellín, donde también tenemos esa imagen en vivo de las mesas de votación. María Paula Jiménez, ¿cómo avanza esta jornada? María Camila, televidentes, nosotros nos encontramos en el centro de la ciudad. Este es el segundo puesto de votación más grande aquí en la capital antioqueña. Están habilitadas cerca de 49.000 personas para votar en este punto. Según el balance que ha entregado la registraduría, se han acercado de esos 49.083 personas. Recordar que hay más de 5 millones de votantes en el departamento de Antioquia. En la ciudad de Medellín, cerca de 1.800.000. Hasta ahora la jornada ha concluido con completa normalidad. Recordar a los votantes que están hasta las 4 de la tarde, por ahora sin alteraciones al orden público. 6 minutos. Vamos a hablar ahora de los candidatos porque Iván Cepeda ya votó en esta consulta del pacto histórico, lo hizo en un colegio de Bogotá, pero está denunciando irregularidades en este proceso electoral y de hecho nos envía algunas imágenes donde se ve una buena afluencia de los votantes. Juan Pablo Contreras, ¿qué dice el precandidato? María Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iván Cepeda votó aquí en este punto de Bogotá, en la localidad de Kennedy, a las 11:10 de la mañana. Viene acompañado de varios militantes del pacto histórico como María José Pizarro, Susana Muhammad, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, y como usted lo mencionaba, él también nos envió unas imágenes de varios puntos a lo largo del país donde en este momento hay alta afluencia de votantes. Sin embargo, hizo una denuncia aquí ante los medios de comunicación y dijo que la registraduría redujo el número
de mesas que inicialmente estaban presupuestadas para llevar a cabo estas elecciones. Dijo que en varias regiones apartadas del país se le impidió el voto a comunidades afro y a comunidades indígenas. Dice que los puestos de votación se concentraron en los cascos municipales y no en todo el territorio nacional. Escuchemos lo que dijo Iván Cepeda. Registro con preocupación inconsistencias, irregularidades, limitaciones que han sido puestas por la organización electoral para que el derecho de los ciudadanos se ejerza de la mejor manera. Hemos denunciado que hay 4.000 puestos de votación que han sido trasladados a cabeceras municipales en zonas rurales del país. Hemos hasta el último momento hecho esfuerzos para que el Ministerio de Defensa, el señor ministro y también el señor registrador accedan a que podamos poner esos puestos en lugares accesibles para campesinos, indígenas, afrodescendientes. Mire, es una denuncia que desde el día de ayer vienen haciendo varios militantes del Pacto Histórico, no solo Iván Cepeda, quienes dicen pues que se les privó el derecho a estas comunidades para ejercer el voto, pero señala la registraduría que pues estos puestos se tuvieron que concentrar en las cabeceras municipales por temas de orden público y también para que el Ejército, el Ministerio de Defensa y pues toda la institucionalidad pueda resguardar la seguridad de este proceso electoral. Juan Pablo, acompañando a Iván Cepeda en esta jornada de elecciones. Vamos a continuar con este recorrido por el país y nos vamos a la costa caribe, a Barranquilla, donde Grace Rodríguez tiene el panorama en vivo de esta jornada. Grace, adelante. María Camila, a esta hora nos encontramos en la institución educativa Olga Emiliani, uno de los puestos de votación habilitados aquí en la localidad metropolitana. La policía estaba acompañando la jornada porque algunas personas en este punto han presentado quejas, sobre todo personas de la tercera edad, por la logística. Sin embargo, avanza con tranquilidad a esta hora la jornada. Recordemos que hay 345 puestos de votación en todo el departamento del Atlántico y 165 de ellos están en Barranquilla. La registraduría indica que aquí en el departamento del Atlántico están habilitados para votar un total de 2.129.871 atlanticenses. Y vamos ahora a Cartagena, donde está Junior Castillo. ¿Cuál es el panorama en Bolívar, Junior? Buenas tardes. El panorama en Bolívar es el que están viendo en estos momentos que estamos originando desde el Departamento de Policía de Bolívar, el comando de la Policía de Bolívar, donde se está haciendo seguimiento al altercado de orden público que ocurrió en el corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, Bolívar. Aquí ya se encuentra el secretario del Interior, Javier Doria, junto también con las autoridades policiales, para seguir al tanto de esta situación y poder identificar a las personas que encapuchadas participaron de este hecho, sustrajeron material electoral y los quemaron en las calles del mismo corregimiento. Ese fue uno de los inconvenientes de la jornada. 1:10. Vamos ahora a hablar de Carolina Corcho, la otra candidata que ya votó esta mañana, Daniel Ortiz. Usted la acompañó. ¿Qué detalles nos tiene sobre esta votación de la exministra? Adelante. María Camila, pues mire, a las 10:30 de la mañana la precandidata a la presidencia de la República por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, llegó a la Catedral Primada de Colombia. Allí estuvo participando en una ceremonia religiosa y a las 11:30 de la mañana se desplazó precisamente a este punto que les estamos mostrando, que es el Colegio Mayor San Bartolomé. En ese lugar, a eso de las 12 del mediodía, ejerció su derecho democrático. También es importante resaltar que durante toda esa jornada ha estado acompañada por sus familiares y también por algunos amigos, líderes sociales y también lideresas sociales. Seguimos insistiendo en que queremos continuar con el cambio de Colombia y llamamos a la ciudadanía, todavía está a tiempo, para que participe masivamente en la consulta del Pacto Histórico, en la cual puede participar cualquier ciudadano y ciudadana. Invito a hombres, mujeres y jóvenes a respaldarme en esta consulta. En este día nuestro objetivo es lograr una importante participación, porque es muy importante para este país que un partido político haya utilizado un instrumento de la democracia para definir por voto popular y ciudadano sus dignidades, sus candidaturas. Es la primera vez en la historia política de Colombia que se va a definir una lista al Senado en cremallera y a la Cámara por voto popular. A partir de las 3 de la tarde, la precandidata Carolina Corcho estará reunida con su equipo de trabajo y posteriormente entregará declaraciones a los medios de comunicación sobre el avance en esa jornada electoral, también sobre la decisión que tomen las personas que participen hoy precisamente en esta consulta del Pacto Histórico.
Daniel, estamos pendientes y vamos a esta hora a la Registraduría Nacional, donde se está entregando el reporte más reciente de cómo avanza esta jornada electoral en todo el país. Allí se encuentra Juan David Ríos con más detalles de esta jornada. Juan David, adelante. María Camila, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde. Mire, nos encontramos acá en la rueda de prensa con el registrador Hernán Penagos y también con el procurador general Gregorio El Hash, en donde nos dan el balance de cómo avanza la jornada el día de hoy. Se han presentado, eso sí, 2 alteraciones. Una de ellas tiene que ver en Tumaco, Nariño, en donde las comunidades indígenas estaban buscando modificar las mesas de votación debido a que les quedaba más lejos los puntos en donde estaban votando en Tumaco, Nariño. A las 9 de la mañana se resolvió ese inconveniente con las comunidades y se abrió nuevamente las votaciones. También se tuvieron que suspender las votaciones en Arjona, Bolívar, por algunos encapuchados que quemaron el material electoral. En cuanto a la votación del presidente Gustavo Petro, usted ya lo estaba mencionando, votó en horas de la mañana en Puente Aranda y hace unos minutos publicó en redes sociales algunas críticas frente a la registraduría. Estaba advirtiendo que los sistemas estaban cayendo y que además estaban hasta el momento 9.000 mesas de votación. Le preguntamos al registrador sobre esta situación y nos dice que lo que existen son los 13.400 puestos de votación distribuidos en 9.600 lugares. Esto es por la seguridad y materia de orden público, pero que están habilitados todos los puntos de votación y sin contratiempos. Es más, nos habló por supuesto de la participación hasta las 11 de la mañana a nivel nacional. Veamos lo que dijo el registrador. Es decir, son 20.000 mesas de 125.000 que se instalan en una elección ordinaria. Y fueron 20.000 mesas porque ese fue el acuerdo de conformidad con la expectativa de votos que se pretendía por parte de las organizaciones políticas. Les doy 2 ejemplos. El ejemplo respecto de una consulta popular semejante es el del 2017 del Partido Liberal, donde se instalaron 9.400 mesas. Ahora tenemos 20.000. Y la consulta del Polo del año 2021 se instalaron 5.300 mesas y hoy tenemos, insisto, 20.000. Luego no hay dificultad, la ciudadanía va al puesto de votación que le corresponde y hayan 10 mesas o 4, en una de ellas puede ejercer su derecho porque ya está distribuida la división política electoral. No hay dificultades con eso. Mire, entonces, hasta las 11 de la mañana, según el registrador, son 307.000 votantes en todo el territorio nacional. Es el reporte que emite el registrador nacional, que hay 50 mesas con alto flujo de votante y que ahí se les está dando las garantías, 50 mesas de 20.000 mesas abiertas y habilitadas al momento de votar, es lo que dice el registrador, y que por supuesto que si existen filas a las 4 de la tarde en la mesa de votación se le va a garantizar la votación a todas las personas que se acerquen a esta consulta del pacto histórico, tanto para precandidato presidencial como para candidatos en la lista de Cámara y Congreso. María Camila. Juan David, avanza la jornada y es que esta sin duda alguna ha sido una contienda llena de tropiezos jurídicos y disputas internas para determinar quién será el candidato que lleve las banderas progresistas del actual partido de gobierno. El ganador se medirá, o es lo que planean, con otros precandidatos de la izquierda en el Frente Amplio en marzo. El camino que ha recorrido la consulta del pacto histórico para escoger su candidato único a la presidencia ha sido pedregoso, lleno de tropiezos, líos jurídicos y desacuerdos dentro del mismo partido. Desde el inicio, una de las principales dificultades radicó en la presencia de Daniel Quintero, que para muchos petristas pura sangre fue impuesta y no les quedó opción. Sin embargo, con el nombre del exalcalde de Medellín en la lista, el partido avanzó a levantar su consulta y el 17 de septiembre la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión del pacto histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana. En ese momento el partido radicó un recurso de reposición para apelar la decisión. El Consejo Nacional Electoral nos acaba de asestar un duro golpe a los militantes y a los candidatos del pacto histórico. Primero, porque no admite el ingreso de Colombia Humana, de Progresistas y de la Minga. Y segundo, porque nos entrega una personería jurídica, pero condicionada. Las disputas internas en el partido nunca cesaron y el 26 de septiembre, en medio de un clima de incertidumbre y tensiones, la lista de 9 precandidatos se redujo a 3 con el objetivo de sumar apoyos y atajar a Quintero. María José Pizarro, Gloria Ramírez, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar, Gloria Flores y Ali Bantú renunciaron a la contienda. He tomado una decisión que anuncio en este momento. En primer lugar, mi respaldo a la candidatura
de Iván Cepeda a la presidencia de la República. Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero fueron entonces los 3 precandidatos inscritos oficialmente el 26 de septiembre ante la registraduría, pero el 15 de octubre, a 10 días de la consulta, Quintero decidió dar un paso al costado. La campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. Esto ante la inseguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso. Un día antes, el Consejo Nacional Electoral también había ratificado su decisión inicial de solo permitir la fusión del Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático. Ese mismo día también negó la solicitud de la registraduría para usar el logo del pacto histórico en el tarjetón, aun cuando el material electoral ya estaba impreso. En un esfuerzo final para blindar la consulta, esta semana el Partido Comunista y la Unión Patriótica renunciaron en la inscripción ante las dudas sobre si se trata de una contienda interna o interpartidista. Según el Comité Político del Pacto Histórico, en la práctica la consulta quedó cobijada solo por el Polo Democrático, lo cual les deja la puerta abierta para participar en la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo. 1:18. Vamos ahora a analizar esta jornada electoral y las implicaciones de esta votación, de la votación de hoy para el partido de gobierno. Y para eso saludamos a esta hora a María Alejandra Villamizar, analista política de aquí de Noticias Caracol. María Alejandra, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo analiza inicialmente que en medio de esas imágenes de poca afluencia en varias regiones, el partido de gobierno esté ya denunciando, incluido el presidente, inconsistencias, complicaciones, señalando a la autoridad electoral, mientras el registrador, lo acaba usted de escuchar, dice todo está en orden? María Camila, muy buenas tardes. Pues ante todo decir que el pacto histórico de los partidos de la izquierda, los partidos del oficialismo están hoy utilizando los mecanismos establecidos por las leyes para hacer una democracia interna, algo que hay que resaltar porque los partidos tradicionales que están en crisis no han utilizado estos mecanismos de participación directa de sus militantes y eso hoy hace una gran diferencia. Debería, como en otros países, ser obligatorio que se cumpliera esta cita de participación de los militantes para que los partidos se fortalecieran. Dicho esto, yo creo que el pacto histórico tiene que medir hoy este tipo de presiones a la Fiscalía y a la institucionalidad, porque son ellos quienes han improvisado. Hay que reconocer que eso es así y hay que decirlo claramente. Durante todo este camino, lo acabamos de ver en ese informe, el pacto histórico, los partidos de la izquierda, si bien alegan que desde el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría han puesto muchas trabas y puede que sea una parte de la historia, también es verdad que hoy la Registraduría ha hecho un despliegue nacional para una consulta popular nacional. 39 millones de colombianos del censo electoral están habilitados para votar. Creo que la definición del número de mesas, lo ha dicho el registrador, es parte de un acuerdo con las fuerzas y creo que hoy, en medio de la preocupación de que salgan muy pocas personas, el poco entusiasmo, si se quiere, que ellos pueden estar señalando, correspondería de alguna manera a otro fenómeno. Y es, yo creo que toda esa confusión que se generó sobre si había consulta o no había consulta, pero pensar hoy que el sistema electoral que está puesto en función de esta consulta no les va a cumplir, me parece que deberían esperar a que esto termine a las 4 de la tarde y que una vez habiendo hecho uso de estos mecanismos, pues puedan evaluar, digamos, institucionalmente también cómo se comportaron estas autoridades electorales. Sí, María Alejandra, ¿coincide usted con las voces que dicen que este es un primer gran termómetro de cómo están las bases electorales de las fuerzas del gobierno de cara al 2026 y que esto demostraría o determinaría cómo llega el candidato que gane hoy al Frente Amplio en marzo? Pues es una decisión interna. Recordemos que no solamente se está eligiendo el candidato a la presidencia para participar en esa eventual consulta de marzo, sino que se están eligiendo y se están midiendo las fuerzas de Congreso que el pacto histórico ha decidido o el partido de gobierno, los partidos de gobierno han decidido hoy medir a las fuerzas en las urnas para la Cámara y para el Senado. Para el gobierno de Gustavo Petro, hoy de cara al 2026, el Senado y el Congreso revierte una gran importancia, porque si llegan a perder, digamos, las elecciones, su bancada de oposición también tendrá un papel definitivo, no solamente en defender lo que ellos piensen que deben defender de su mandato, sino también en proponer la continuación de las reformas. Así que se están jugando bastante hoy en definir esas listas. Y yo creo que con lo que usted dice, María Camila, realmente
el petrismo quizás sabe que una sola fuerza, la que hoy los aglutina en esta consulta, no será suficiente para llegar a la presidencia en el 26 y por tanto, y esto no es ninguna novedad, están tratando de sumar al Frente Amplio. Hoy ya se ha conocido la carta del exministro Juan Fernando Cristo, donde está poniendo algunos temas de agenda, unos temas programáticos y advirtiendo que si lo del Frente Amplio es para elegir el candidato de Petro, quizá haya personas que no se sumen a esa iniciativa del Frente Amplio. Hay que esperar al resultado y al discurso, sobre todo del ganador de esta jornada, de esta tarde, en el caso de la candidatura presidencial, para esperar cuál es el tono con el que van entonces a la próxima cita de marzo y todo eso, obviamente, si se superan todos los problemitas jurídicos. Hay que esperar a ver cuál será el tono. Pues María Alejandra, estamos muy pendientes de esta jornada de elección y nos vemos más tarde en esta transmisión especial de Colombia Decide. Gracias. Claro que sí, María Camila. Buena tarde. A esta hora en el mundo es noticia Francia, donde las autoridades detuvieron a 2 sospechosos de haber participado en el multimillonario robo al Museo del Louvre. Las autoridades señalaron que uno de los sujetos pretendía salir del país rumbo a Argelia y que cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, facilitaron seguirles la pista. Además, se encontraron huellas dactilares y muestras de ADN en el museo. Los sospechosos son acusados ahora por robo en banda organizada y asociación criminal. Y un nuevo buque militar de guerra de Estados Unidos llegó al Mar Caribe y se ubicó a tan solo 10 kilómetros de Trinidad y Tobago. Se trata del lanzamisiles US Gravely, el cual atracó en Trinidad y Tobago y estará allí hasta el jueves para un entrenamiento conjunto entre marines estadounidenses y fuerzas del pequeño país caribeño. Por su parte, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva le ofreció a Donald Trump ejercer como mediador en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Y en Malasia avanza la cumbre de la PEC. Hasta allí llegó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó un histórico acuerdo entre Tailandia y Camboya y además se reunió con el presidente de Brasil, con quien discutió los aranceles de Washington a Brasilia. El presidente Trump llegó a Malasia, donde fue recibido con alfombra roja y hasta bailó, previo a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Pero lo primero en su agenda fue lo que derivó en esta imagen, la firma de acuerdos económicos con Tailandia y Camboya. También el alto al fuego plasmado en papel entre ambos países que han librado choques fronterizos. Ambos países acuerdan cesar todas las hostilidades y trabajar para construir buenas relaciones de vecindad, algo que ya han iniciado. Pero las protestas en Kuala Lumpur, la capital malasia, no fueron ajenas a su visita. Y al margen de la cumbre, Trump se reunió con su homólogo Luis Inácio Lula da Silva, quien urgió al republicano a levantar los aranceles del 50% sobre productos brasileños. Brasil está muy interesado en tener una relación extraordinaria con Estados Unidos. No hay razón para ningún tipo de conflicto entre Brasil y Estados Unidos. La expectativa también está frente al encuentro con el mandatario de China, Xi Jinping, y el intento por un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial. De forma preliminar, ambos países acercaron posturas que alejarían aranceles adicionales del 100% a bienes chinos. La gira de Donald Trump en Asia le llevará además a Japón y Corea del Sur esta semana. Es la primera a ese continente desde su regreso a la Casa Blanca hace 9 meses. Y en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, una persona murió y 6 más resultaron heridas en medio de un tiroteo en una universidad. Las autoridades informaron que el hecho ocurrió al finalizar un partido de fútbol y que decenas de personas se encontraban en el lugar, por lo que se formó una escena caótica mientras todos intentaban huir. Por el momento, las causas de la tragedia son motivo de investigación, aunque las autoridades creen que estaría relacionado con motivos de odio. Y en Argentina avanzan las elecciones legislativas, también conocidas como las elecciones de medio término, que definirán el pulso del gobierno del presidente Javier Milei. Por eso a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera Analía Elefante de TN Noticias, quien nos tiene todos los detalles de esta jornada. Analía, por favor, cuéntenos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes para vos. Sí, a las 8 de la mañana comenzaron aquí estas elecciones legislativas de medio término en todo el país, con la particularidad de que por primera vez en toda la Argentina se va a implementar lo que es la boleta única, que fue algo que propuso este gobierno, el gobierno de Javier Milei, como forma de hacer el trámite más ágil e incluso más económico. Esta es una de las boletas. Por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires se elige solo diputados porque se ha desdoblado, ya hubo una elección previa, pero hay que decir que en todo el territorio argentino se están eligiendo 127 diputados nacionales, que equivalen a la mitad de la Cámara Baja, y por otro lado 24 senadores, que es el equivalente a 1/3 de la Cámara Alta. Acá hay que elegir una de estas columnas y hacer una cruz. Es una única boleta, todos tienen la misma boleta y uno hace una cruz. La particularidad, Andrés, en este caso, es que esta no es la boleta que vamos a ver adentro. Recordemos que el oficialismo proponía como primer candidato para diputado nacional a José Luis Espert, que se bajó a último momento, y por ese motivo está Diego Santilli. Fíjese cómo la elección es muy rápida, es muy ágil. Han pasado ya hoy a votar el primer mandatario Javier Milei y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 1:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas, el ELN difundió nuevas pruebas de vida de los 4 funcionarios del CTI y la SIJIN que completan más de 4 meses secuestrados, esto en Arauca. Paula Belalcázar, ¿qué piden las familias? Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, las familias claman por su liberación porque recordemos que ya son más de 4 meses de este secuestro. Recordemos también que se trata de 2 patrulleros de la DIJÍN de la policía. Hablamos específicamente de Jordi Fabián Pérez y Frankesley Hoyos, y además otros 2 funcionarios del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López. El ELN en las últimas horas publicó 4 videos en los que deja en evidencia un claro mensaje al presidente Gustavo Petro por parte de los secuestrados que claman por su liberación. Escuchemos a las familias. Como familia hacemos un llamado al señor presidente de la República, a la fiscal general de la Nación y a todos los organismos internacionales que por favor intercedan para que se dé la pronta liberación de mi hermano Jesús Antonio Pacheco y las demás personas que se encuentran privadas de la libertad. Al grupo, por favor, ceda para que se dé la pronta liberación. Amado papá, mi mamá y yo hemos actuado por tu liberación con mucha fe, esperanza y cautela. Señor presidente Gustavo Petro, te pido con todo mi corazón que atienda el llamado del ELN y la voluntad de las negociaciones. Ya se acerca mi cumpleaños y quiero estar junto a mi papá. Es importante también tener en cuenta que este secuestro se produjo en 2 situaciones. El primero de ellos el 8 de mayo en Fortul y el segundo de ellos el 20 de julio cuando los patrulleros conducían entre la vía que de Tame lleva a Arauca. Paula, gracias. Los campesinos en Boyacá pasan por una de las situaciones más complejas de los últimos años debido a los precios de la papa. Jairo Niño, ¿qué más detalles nos tiene de la crisis? Hola, buenas tardes. ¿Creerían ustedes que el bulto de papa hoy se lo pagan a los campesinos a tan solo 20.000 pesos? Estos precios los tienen al borde de la quiebra, pero también pensando si vuelven o no a cultivar. Entre los hermosos paisajes, en zona rural de Samacá, en Boyacá, nos encontramos con don Jesús López. Su cara refleja la preocupación y angustia por los bajos precios de la papa. Fue que un año tuvo valiendo, entonces dijimos sembremos papita a ver si nos embarramos, y que fue para quedar en la miseria. Todos estamos quedando en la miseria. El 2025 dicen los productores que ha sido un año difícil y que los tiene con gigantescas deudas por el precio que les pagan por sus cosechas. Yo estoy debiendo como 20 millones y a la final pérdida. Yo no sé si el banco ahora espera o no. A los campesinos, una carga de papa que equivale a 2 bultos se la pagan entre 30.000 y 40.000 pesos. Por eso, estos trabajadores incansables dicen sin titubeos que las ganancias quedan en manos de los intermediarios. Por ahí alrededor de 70, 80.000 pesos ellos están ganando el doble. Entonces, pues, para que nosotros nos sirviera la papita,
mínimo por ahí 140.000 pesos la carga. Mientras tanto, así les toca a estos agricultores, hoy muchos con pequeñas parcelas, pero sin ganas de cultivar, pues dicen que la plata, si no se van insumos, se va con los intermediarios. Y nosotros nos toca al sol y al agua, trabaje, deje uno sacado sus animalitos y corra a ganar el centavito, porque no ha alcanzado ni para pagar lo que nos insumos, ni siquiera eso. Por eso, qué tristeza de verdad de que no miren el pobre campesino. Por eso se preguntan, ¿quién le pone la lupa a los intermediarios? ¿Y qué está haciendo el gobierno nacional para no dejar hundir a los productores de papa? Esperan que pronto haya soluciones a la crisis que los tiene casi que en la quiebra. Me despido con esta imagen. Si ustedes ven algún campesino en alguna parte de Colombia ofreciendo un producto como esto, como la papa que sale de esta zona del país, no dude en comprárselo directamente. Apoyemos a los campesinos de nuestro país. En otras noticias, en Bogotá se desarrolla Cafés de Colombia Expo 2025, una de las mejores ferias de toda Latinoamérica que busca destacar el sabor de cada taza que hoy llega a millones de familias colombianas. María Fernanda Tarazona, ¿qué historia se ha encontrado? Buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Yo los saludo desde Cafés de Colombia Expo 2025. Acá, sin duda alguna, una de las experiencias que más están buscando los asistentes tiene que ver con la cata. Acá podemos ver cómo se va haciendo la cata e incluso cómo algunas de las personas van haciendo esa muestra para poder probar cafés de excelencia. Otra de los puntos que más han buscado los asistentes tiene que ver con el arte latte, una tendencia que ha sido acá en Expo Cafés 2025. Y es que detrás de cada taza también hay una historia que inspira, como la de Sandra Marcela Alarcón, una mujer que pasó de vender tintos para tener su propio café. Esta es la historia. Luego de 5 años de recorrer las calles de Yopal vendiendo tintos desde la madrugada hasta altas horas de la noche, Sandra Marcela Alarcón, una mujer cabeza de familia y desplazada por el conflicto, cumplió un sueño que nació entre el esfuerzo, la fe y el aroma del café. Mi mamá me trajo unos kilos de café, fui a una finca, saqué un caldero prestado, un molino, tosté y empecé a vender mi tinto con mi café. El motor fue el mayor de sus 3 hijos, Ludwin, quien a los 18 meses fue diagnosticado con meningitis. Duró en coma 7 días en UCI, duró hospitalizado 1 mes. Cuando salió del coma quedó como un vegetal, gracias a Dios. Hoy tiene 14 años, pero mi hijo, gracias a Dios, camina, se baña, se viste solo, pero quedó con un retraso intelectual. Hoy Amanecer viaja desde Yopal hasta la capital para Cafés de Colombia Expo 2025, una de las 100 mejores ferias de Sudamérica. Feliz, cuando venía en el avión yo decía, Dios mío, esto es una realidad, esto es un hecho. En un momento sentí como que me iba a desmayar, como que el corazón se me iba a salir. En Colombia cada persona consume entre 3 y 4 tazas de café al día y cada vez más son los pequeños productores quienes logran posicionar sus marcas. En Colombia estamos tomando fácilmente el mejor café que cualquier capital del mundo. Nosotros podemos tener cafés muy diferentes dependiendo de la zona donde estén cultivados. Encuentras cafés con perfiles, notas cítricas, a limón, encuentras cafés con notas a chocolate intenso, caramelo, panela. También los pequeños caficultores podrán exportar su producto a Estados Unidos y solo deberán contar con su cédula cafetera. Café Enlace es una plataforma muy esperada por los caficultores del país. Es una plataforma que permite a cualquier caficultor exportar de 10 kilos en adelante su café a Estados Unidos sin límite de peso. Sandra es el reflejo de más de 550.000 familias caficultoras que hoy trabajan para deleitar el paladar de cada una de las familias colombianas. Qué gran feria. 1:46 p.m. De otro lado, la Orquesta Infantil de Puerto Asís Putumayo llegó hasta Praga para demostrar su talento por primera vez fuera del país. Sí, señora, son niños, músicos de la Fundación Batuta que vivieron una experiencia que les transformó la vida. Así fue el viaje que hizo latir la música colombiana en República Checa. Puerto Asís en el corazón de Putumayo. Una tierra amazónica donde los ríos dibujan caminos
La selva respira cultura y la música se abre paso, incluso entre las dificultades. Los atardeceres aquí no solo pintan el cielo, también empujan sueños. En este municipio, donde los instrumentos conviven con las paredes de madera de los salones de clase, donde cada partitura se vuelve un mapa para los más pequeños, así nació esta orquesta que encontró en la música un refugio. Se trata de la Orquesta de Puerto Asís de la Fundación Batuta, que con el apoyo de la Cancillería colombiana vivió la experiencia de viajar hasta Praga, en República Checa, para demostrar su talento. Es algo muy emocionante saber que pues es mi primera vez viajando tan largo y saliendo del país, y es algo de ensueños que nunca llegué a creer lograr, y pues aquí estoy muy emocionada. Aunque nuestro departamento ha sufrido muchas cosas, ha sido abandonado durante muchos años, olvidado y ha sido estigmatizado, es bonito que nos muestren. Antes de emprender vuelo al gran sueño, hubo una parada en la Cancillería colombiana en Bogotá. Que nuestros jóvenes, representando a su municipio, al Putumayo y a Colombia, puedan llevar a un país estratégico los sonidos representativos de nuestro país. Entre sonrisas nerviosas, abrazos y palabras de despedida. La historia siempre va a ser importante en la música, ¿sabes? Porque es la historia y siento yo que es lo que lo hace valioso. Se selló un mensaje que ahora lleva pasaporte. El talento sí cruza fronteras. Llegar a Praga fue pisar otro mundo, calles nuevas, idioma desconocido y una orquesta extranjera que recibió a los jóvenes colombianos con la universalidad de la música. Un ensayo compartido se convirtió en el primer puente cultural entre partituras europeas y colombianas. Y llegó el gran día. 2 orquestas, 2 culturas, República Checa y Colombia, unidas frente a un público. La sinfonía habló por ellos, esfuerzo, disciplina y esos sueños que nacieron en Puerto Asís y resonaron en un teatro europeo. Hoy esos recuerdos no solo viven en fotografías, permanecen en la vida de jóvenes que regresan a Puerto Asís con una experiencia que marcó su camino, un momento que potenció sus ganas de seguir, de compartir lo aprendido y de recordar que sin importar las circunstancias, el talento siempre encuentra la forma de cruzar fronteras. 2:21 p.m. En Noticias del Mundo, en Argentina, un siniestro vial deja 9 muertos y 29 heridos. Un bus estrelló a un carro y los 2 vehículos cayeron a un precipicio. El hecho sucedió en la provincia de Misiones. En el bus viajaban 50 personas y la causa preliminar sería poca visibilidad debido al mal clima. Entre tanto, en la capital, en Buenos Aires, se presentan fuertes inundaciones debido a días de torrenciales lluvias que dejan daños en edificaciones e interrupciones al transporte público. Después de 40 años de lucha armada, el grupo militante Partido de los Trabajadores de Kurdistán anunció el retiro de todas sus fuerzas de Turquía al norte de Irak. La noticia se conoce en medio de un proceso de paz con el gobierno. Ese movimiento es considerado como terrorista tanto por Turquía como Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que el grupo llama su lucha armada se ha saldado con 45.000 muertos y ahora insiste en la liberación de su líder para garantizar el proceso de paz. En Ucrania, 3 muertos y decenas de heridos, entre ellos 6 niños. Es el saldo de otro ataque nocturno ruso en la capital. El impacto de los drones afectó 2 edificios en un barrio residencial, mientras el servicio de emergencia rescató a 13 personas de las plantas superiores. Un día antes, el presidente Donald Trump descartó una reunión con el ruso Vladimir Putin, a menos de que observe una intención real para el fin de la guerra en el este europeo.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que vetará fuerzas extranjeras en Gaza y las calificó como inaceptables. Netanyahu aseguró que su país continuará controlando su propio destino y desestimó acusaciones de medios en las cuales se afirma que Estados Unidos estaría presionando a Israel para acelerar el alto el fuego con Hamás. Por su parte, la ONU pidió que se permita el ingreso de suministros de invierno y refugio para los gazatíes por el descenso de las temperaturas. Y en cámara quedó registrada la erupción de un volcán en Filipinas, al sur de la capital, en Manila. Imágenes de cámara rápida del Instituto de Vulcanología filipino capturaron 2 breves erupciones en el cráter del volcán, que produjo que las cenizas y el vapor alcanzaran hasta 2 kilómetros de altura, lo que impactó a expertos y aficionados sin dejar ningún daño a la población. Y cerca de 100 millones de cangrejos protagonizaron su éxodo migratorio anual desde la isla Navidad en Australia. Las calles se tiñeron de rojo al paso de esos animales que son exclusivos de la isla y están protegidos por las leyes del país. Esta migración generalmente tarda varios días y concluye en el océano para su apareamiento. Cada cangrejo hembra es capaz de producir hasta 100.000 huevos. Y volvemos a Noticias de Colombia con una muy buena noticia. En el municipio Nuevo Belén de Bajirá, en el Chocó, más de 900 estudiantes de zonas rurales recibieron bicicletas para su transporte gracias a la alianza entre la alcaldía y una fundación extranjera para reducir la deserción escolar. Kevin Castro, a sus 14 años, ha superado toda clase de obstáculos para cumplir con sus estudios de 8º grado en la institución educativa Santa María, en el Nuevo Belén de Bajirá, en el Chocó. Diariamente sale a las 6 de la mañana de su casa en la vereda de la Florida y camina hasta 6 kilómetros hacia la cabecera municipal. Hubo un día que estaba lloviendo muy fuerte, por lo cual se me mojaron todos los cuadernos, así que no pude llegar a estudiar. A veces no me daban ganas de ir al colegio, ya que el trayectoria era muy largo y llegaba muy tarde, cansado por el sol. Y siento que solo por ahí en esa carretera, de pronto un accidente, una moto, un carro, entonces siempre me quedo preocupada. Felices, seguros y a tiempo llegarán más de 900 estudiantes rurales del Nuevo Belén de Bajirá a sus clases gracias a estas modernas y todoterreno bicicletas. El programa Cada Pedalazo nos acerca a nuestros sueños de la alcaldía de Belén de Bajirá motiva a decenas de estudiantes de zonas rurales a no desfallecer en sus estudios. Además, aporta a la salud y al medio ambiente. Sí, estoy muy feliz y con esta bicicleta me siento más seguro. Les va a dar como una voz de aliento a ellos para decir yo puedo, yo quiero seguir. Anualmente la alcaldía invierte casi 3.000 millones de pesos para el subsidio de 25 rutas independientes de cientos de estudiantes rurales. Pero si nosotros arrancamos con un 70-80% de ese transporte escolar, nos va a servir de mucho. La Fundación World Beside Relief fue el aliado estratégico del proyecto que beneficia a niños, adolescentes y jóvenes de 8 comunidades. El futuro de este municipio, de este país, es por medio de la educación. Entonces, entre más tiempo los niños están acá, que llegan puntual en mejores condiciones, eso está aportando al desarrollo. Estas bicicletas, más que un medio de transporte, es un símbolo de equidad y una apuesta por la educación en Belén de Bajirá. Se acerca una nueva jornada electoral. El petrismo se prepara para definir su candidato presidencial. Creo que en el país hay una aspiración de que el cambio continúe. Hay que hacer cambios realmente en lo social. La consulta del pacto histórico marcada por tensiones y expectativas en las urnas. Colombia decide 2026. Consulta del pacto histórico. Hoy en nuestras ediciones. Cobertura especial por Noticias Caracol en vivo y todas nuestras pantallas. 2 de la tarde, 52 minutos. Volvemos con esta cobertura especial de Colombia Decide, porque avanza la jornada de consulta del pacto histórico en todo el país, pero el presidente Gustavo Petro y su partido siguen denunciando complicaciones en las mesas de votación. De hecho, el primer mandatario, vamos a ver, hizo esta solicitud hace algunos minutos a través de su cuenta de X. Dice al registrador, se debería postergar la hora de cierre de las mesas, dada la enorme afluencia de la ciudadanía. Se demoran hasta 1 hora para poder votar, y a esto se
se suma una carta ya radicada ante la registraduría por el mismo pacto histórico solicitando que la jornada se alargue 1 hora más. Dicen puntualmente que dada la alta afluencia y algunas dificultades esto debería pasar, y vamos a ver entonces qué es lo que responde la registraduría. El registrador Hernán Penagos acaba de decir que todas las personas que a las 4 de la tarde se encuentren en las mesas de votación entregarán su cédula de ciudadanía y cualquiera de los jurados podrán hacerles el proceso después de entregar su cédula y van a poder sufragar sin ninguna dificultad, garantizando el derecho político al voto. Es lo que responde el registrador Hernán Penagos, enviando ese parte de calma y tranquilidad. Y el más reciente reporte de la Defensoría, o precisamente de la registraduría, da cuenta de 1.250.000 votantes con corte a las 2 de la tarde. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que dice la Defensoría del Pueblo, que está acompañando este proceso con sus 42 sedes regionales. Reporta 50 novedades después de su monitoreo, el último que hizo, 37 dificultades logísticas y descenso electoral que en su mayoría corresponden a afectaciones a la participación por cambios y traslados de los puestos de votación de estos puestos. También dice la Defensoría que hay 7 reportes de inobservancia electoral que incluyen la incautación de propaganda electoral, algo prohibido, y 6 casos de orden público y seguridad, entre los que se encuentra la incineración de material electoral en Arjona, Bolívar. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando a esta hora en los principales puestos de votación, y nos vamos inmediatamente al más grande de todo el país, en el occidente de Bogotá. En Corferias está Esteban Bejarano. Esteban, adelante con el reporte. María Camila, pues faltando cerca de 1 hora y algunos minutos para el cierre de las urnas, los ciudadanos siguen llegando a Corferias sin inconvenientes, se acercan a las mesas, entregan su cédula, piden el tarjetón, se acercan al cubículo y votan. Según el reporte de la registraduría, a las 2 de la tarde son cerca de 2.000 ciudadanos los que han votado en este punto de Bogotá. Nos vamos para Cali para saber cómo avanza la jornada. John Alex Henao, adelante. María Camila, aquí en Cali todo avanza con total normalidad, las autoridades no reportan ninguna anomalía, estamos en uno de los puntos de la zona 2, uno de los 6 puntos, aquí hay 6 puestos de votación y aproximadamente se han sufragado más de 2.000 votos, y escuchen este dato de la registraduría porque son 216 puestos instalados en Cali, 1.155 en el Valle del Cauca, y el potencial electoral en Cali es de 1.853.395, en el Valle del Cauca más de 3.800.000. 2:55, vamos a ir con información que nos llega de la campaña del candidato Iván Cepeda. Nos ha compartido imágenes sobre cómo transcurren estas elecciones en diferentes puntos del país. En ellas se ven largas filas y alta afluencia de personas afuera de los puntos de votación, por lo cual piden a la registraduría que disponga toda la logística necesaria para que ningún ciudadano se quede sin ejercer su derecho al voto. Recordemos que el registrador nacional, Hernán Penagos, ya dijo, dando un parte de tranquilidad, que quienes lleguen antes de las 4 van a poder votar. Nos vamos para Barranquilla a conocer el panorama de esta jornada con Grace Rodríguez. Grace, adelante. María Camila, esta es la imagen a esta hora en el colegio La Enseñanza, uno de los puestos habilitados aquí en la localidad Río Mar, en el norte de la ciudad. Aquí, por ejemplo, el panorama ha sido de total tranquilidad y orden. Sin embargo, en otras localidades de la ciudad que hemos estado recorriendo durante el día, algunas personas sí han manifestado inconformidad por la logística y los retrasos en las filas. Todavía queda tiempo para que los barranquilleros sigan votando. Recordemos, aquí en la capital del Atlántico hay 165 puntos habilitados. Y entre tanto, en Barranca Bermeja, en Santander, reportan inconvenientes en algunos puestos de votación para la consulta del pacto histórico. Vamos a ver, en varios puntos se registran largas filas. Señala la comunidad que por las pocas mesas de votación y la alta afluencia de votantes se están viendo dificultades. Vamos entonces a seguir muy conectados, pendientes de lo que está pasando en esta jornada de consulta del pacto histórico. Quédense conectados porque vamos a tener boletines informativos con toda la información de la registraduría a las 4, 5 y 6 de la tarde. María Camila, muchísimas gracias. 2 de la tarde, 57 minutos. En otras noticias, avanzan las obras en el socavón del metro de Medellín. Según las proyecciones de la administración, se espera que finalicen el martes si las condiciones climáticas así lo permiten.
Las obras de recuperación en el socavón que mantiene interrumpido el servicio entre las estaciones Poblado y Aguacatala del Metro de Medellín avanzan a buen paso, según la administración, si las condiciones climáticas lo permiten. Seguimos todavía con la fase que se había determinado de arreglo de obras, donde el mismo metro de manera técnica había determinado 8 días con los arreglos. Aunque vamos muy bien, se mantiene la fase para iniciar operación el día martes. Pero mientras se paralizó el recorrido entre estas dos estaciones, ¿cómo funciona la movilidad hasta la entrega final de la obra? Esta es la estación Poblado. Actualmente el sistema de transporte metro está llegando hasta esta estación, luego de la contingencia por el socavón entre esta estación y la estación Aguacatala. Hasta aquí llega la gente desde el norte del Valle de Aburrá. Por este lado tienen que coger unos buses y avanzar hasta la siguiente estación para poder seguir con su recorrido. Lo mismo pasa de sur a norte. La gente tiene que llegar hasta la estación Aguacatala, subirse un bus y llegar aquí. Es en ese momento en el que se forman estas filas de personas. Estas personas que están aquí llegan en los buses desde la estación Aguacatala para poder seguir su recorrido hasta el norte del Valle de Aburrá. Los rieles actúan como antenas que transmiten información a todos los trenes sobre la velocidad en cada punto de la vía. Y eso tiene que ser verificado porque los rieles fueron cortados y luego de nuevo soldados. Los trabajadores continúan realizando labores de día y de noche para terminar los arreglos en los rieles. Se espera que si en los próximos días no llueve, pueda entregarse antes de lo previsto. Hoy finalizó el Festival de Magia de Ambalema en Tolima, un evento en el que la cultura, la magia y la tradición evidenciaron por qué este municipio es considerado como uno de los más bellos del departamento. David Molina, usted está allí. ¿Por qué los niños fueron hoy los protagonistas? Buenas tardes. Buenas tardes, Cata, un saludo para usted y todos los televidentes. Pues mire, yo quiero contarle lo bello que es este municipio a partir de esta panorámica que ustedes tienen. Este es un edificio patrimonial, pertenecía a los ferrocarriles que transitaban por aquí, por toda esta parte que está pegada literalmente al Magdalena. Y hoy despidieron precisamente el Festival de Magia, donde los niños brillaron porque hubo sonrisas, mucha magia y por supuesto toda la acogida muy calurosa de todo el pueblo de Ambalema. Este templo de 250 años de antigüedad, la primera iglesia de Santa Lucía, fue el escenario para que niños y niñas de todas las edades cerraran con broche de oro este primer festival de magia de Ambalema. En parte de un grupo selecto, de algo que nadie sabe, es un sentimiento muy lindo que ellos tienen y por eso es tan bonito. Además que ya hacen parte de la comunidad mágica. 15 ambalemunos fueron certificados como magos después de 2 días de arduas clases con los magos invitados. No existe edad para ese talento. Se unan a alguna actividad que les ayude a mejorar entre ellos, no como estar todo el día en el teléfono o estar en la calle haciendo nada. Que si quieren hacer algo, que se comprometan y lo hagan bien. El show de clausura estuvo a cargo de Tamara Jiménez y otros de los magos invitados. También los nuevos magos formados en la ciudad de las 1001 columnas. Un niño que aprende magia con Magos Sin Fronteras o aprende magia con nosotros en este festival ya es un amigo, ya hace parte de la comunidad, ya nos vemos como pares y ellos se sienten parte de ese selecto grupo. Este festival reunió a 11 magos nacionales e internacionales, contó con una asistencia diaria de 400 personas y tuvo 8 actos de magia para todo el público. Y es un momento clave porque nos juntamos para poder hacer el primer festival de magia, pero realmente es la excusa para que este proceso continúe, para que Ambalema siga promoviendo su cultura, su patrimonio, su historia y todos los procesos de liderazgo local que vienen juntándose alrededor de cosas que son mágicas y que no necesariamente es la magia tradicional del mago, sino toda una historia que hay detrás de cada uno de esos liderazgos. Este encuentro cultural le enseñó a todo el municipio que la magia está en su gente, que durante generaciones han hecho de Ambalema una ciudad inolvidable. La magia de Ambalema. 3 de la tarde, 2 minutos. Terminamos. Estas fueron las noticias. Recuerden que tendremos boletines informativos sobre la consulta del pacto histórico que avanza en el país y a las 7 de la noche, cobertura especial. Sí, señora, ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.